Akira, estoy muy contento de tenerte aquí, muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, creo que podemos sacar mucho provecho de la plática de hoy, de conocerte, de saber de tu historia y todo esto. Pero bueno, primero quisiera que te presentaras y nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste, todo esto. Claro que sí, mi curandero. Mi nombre es Akira Esqueda. Jugué fútbol americano desde los 6 años, 5 años. Todas las infantiles. De ahí tuve la fortuna de contar con los recursos para poder tener una beca en el Texem. Terminé jugando las intermedias por altas, por bajas, por cuestiones personales. Ya no juego Liga Mayor, pero me dedico a la parte del atletismo. Y de ahí voy encontrando un poquito lo que es la pasión por la psicología del deporte. Estudio en el TECSEM Psicología Organizacional. De ahí paso a una maestría en España en Psicología del Deporte. Me empiezo a especializar en la psicología del deporte con lo que es la Federación Española de Bádminton, donde desarrollamos un programa que se llama Se Busca Campeón, y de ese programa Se Busca Campeón sale la primer campeona olímpica de bádminton fuera de China. Obviamente la primera española, pero la parte importante es que le quita el dominio a los chinos, ¿no? Entonces es así como, o sea, si en los clavados los chinos son una hegemonía, bueno, en el bádminton es que nadie siquiera se les acercaba. Entonces la primer mujer que les quita ese dominio sale de ese programa de Se Busca Campeón. De ahí voy al Centro de Alto Rendimiento del Principado de Asturias y ahí tengo la fortuna de trabajar en sus etapas juveniles, o sea, en la etapa crítica, con dos campeones olímpicos, que es Marcus Cooper y Carlos Arévalo. Y ya a partir de ahí empezamos a desarrollar algunos atletas. Después viene toda esta parte de la crisis española y todo esto. Me regreso a México a empezar a trabajar con los Pumas de Fuerzas Básicas de la UNAM, de fútbol, soccer. Y regresar un poquito con la gente del fútbol americano. Tengo la fortuna de poder trabajar con el coach Félix en Pumas EU, en su única temporada que fue como head coach. Y a partir de ahí regreso con el coach Strebel, asesorarlo con la parte de primero fundidores, después con gallos negros. Y ahorita pues es empezar a desarrollar y a trabajar con muchos atletas que están en vías de ser atletas olímpicos, algunos ya han sido atletas olímpicos, y poco a poco ir desarrollando ahí, ahora sí, a los atletas hacia alto rendimiento. Ok. ¿Y qué significa el deporte para ti en general y qué significa el fútbol americano para ti? El deporte es el estilo de vida, es lo que me dio lo que soy. O sea, yo no puedo concebirme sin el deporte. El deporte es lo que me da de comer, lo que me da de, lo que me hace vivir, lo que me motiva, lo que hace que despierte cada día. Y el fútbol americano es la conexión que yo tuve con esa fuente de la juventud que es el deporte, ¿no? Con esa fuente de vida que es el deporte. El fútbol americano fue la llave, fue lo que me introdujo y lo que me dio ahora sí, de las cosas más hermosas que he podido vivir como persona. Ok, y relacionando un poquito a lo que yo me dedico, a lo que te dedicas, ¿cuál fue tu primera lesión en fútbol americano? A la primera lesión, mira, mi primera lesión fue un esguince en la rodilla. Pero esa lesión sí fue como que, o sea, las lesiones que yo he tenido en el fútbol americano no fueron significativas, fue de hielo y poco más. Para un día, una semanita, no más. Pero yo creo que ahora sí, jalando el balón, o sea, haciendo el turnover, la lesión que más marcó mi vida justamente fue el que yo ya no pude jugar fútbol americano en Liga Mayor. Ajá, esa parte donde dices, aquí terminó tu carrera y ni siquiera le empezaste o sea, cuando ya estaba empezando el sueño, te la cortan, ¿no? Entonces, esa fue yo creo que la lesión que marca el inicio de mi carrera como psicólogo del deporte. Y es algo curioso porque yo no conocía esa parte de ti, a pesar de que somos amigos, trabajamos juntos, pero parte de mi frustración también y por lo cual me dedico también a esto es que yo tampoco pude jugar Liga Mayor y el poder atender a los jugadores, ayudarles a seguir adelante, a alcanzar sus sueños, superar lesiones y todo eso me ayuda en parte a vivir
esa situación y fue lo que morí yo, ¿no? A poder trabajar con ellos. Y en ese sentido, pues hemos podido trabajar juntos. Tuvimos la oportunidad de conocernos en una cena, que fue muy interesante todo esto, y a partir de ese momento se desarrolló todo lo demás. Y me gustaría mucho que me dijeras cómo funciona esa psicología deportiva en las lesiones de los jugadores, en especial de fútbol americano, pero de cualquier atleta. No, fíjate que es importantísimo porque cuando tú generas una lesión, lo primero que también empiezas a generar es una huella conductual. Entonces generas lo que se conoce como el trauma. Entonces, ¿qué es un trauma? Es una situación en la cual te queda grabado todo. Entonces, si tú no logras ayudarle al atleta a enfrentar esos demonios que van saliendo de ahí, entonces el atleta no logra desarrollar su máximo rendimiento. Y en el deporte, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, el que tú desarrolles el 99% cuando el otro desarrolla el 100% es todo. Porque te deja fuera de las medallas, porque te da la medalla que no querías, porque te hace ser el primer perdedor, porque te hace ser el campeón. Entonces, aquí la parte fundamental es ir entendiendo cómo ese trauma se generó, impactó en la psique del deportista para que tú puedas ir trabajando con ella, que el atleta pueda enfrentar ese demonio y al momento de ganarle ese demonio pueda recuperar la confianza de volver a ser lo que era o de superar aquello que era. Sí, a mí me impactó mucho, me impacta mucho las historias de los pacientes en la consulta, en el momento de la lesión, en el momento que se lesionan en el campo, en la ambulancia, cuando lloran. Y normalmente un jugador de fútbol americano es muy fuerte físicamente, emocionalmente, pero lo que lo quiebra realmente es saber que no va a poder entrenar, que no va a jugar, que no sabe en qué momento va a regresar. Yo les comento y trato así de investigar qué es lo que están sintiendo, lo que están viviendo para tratar de entender algunas palabras de consuelo. Y me he dado cuenta que es como si fuera un funeral, donde por más que les digas algo en ese momento, nada los consuela. Y platicando con varios jugadores, llegamos a la conclusión de que en algún momento alguien les dijo, vas a volver a jugar. Tal vez en 3 meses, en 6 meses, en un año, pero vas a volver a jugar. Fue lo único que medio les dio consuelo. Entonces, en ese momento para mí, en la parte médica, se me cierra por completo. De repente veo que las familias ya no saben qué decirle, sus parejas, etcétera. Entonces ahí fue cuando te conozco y me dices que cada quien en su trabajo, cada quien en su posición y que esa es la parte que tú dominas y que es donde puedes ayudar mucho al jugador, al atleta. Sí, fíjate que hay algo muy, muy esencial en todo esto de la psicología cuando un atleta se lesiona porque vive un duelo. Como bien lo dices, es como un funeral, es un duelo en el cual tiene que empezar a entender cómo reacomodar su vida, cómo sacar a flote sus fortalezas para que entonces pueda encarnar la mejor versión de él. Hay algo muy importante. Nosotros tenemos que empezar a entender quién eres como persona, quién eres como atleta y construir de ahí al héroe que necesitamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que vive su día a día, no es lo mismo el atleta que intenta superarse al héroe que se puede construir. Porque al final del día el atleta cuando termina su vida deportiva muere. La persona le falta esa parte, sabes, toda mi vida fui deportista y ahora que ya no soy deportista, si solo soy abogado, solo soy doctor, solo soy psicólogo, solo soy ingeniero, se queda esa parte. Y cuando construimos al héroe, entonces ese héroe es diferente. ¿Por qué? Porque ya es ahora sí es un mindset. O sea, es tu estilo de vida, es lo que te define, es lo que vas a empezar a hacer. No lo que fuiste, no lo que eres, sino lo que vas a empezar a desarrollar, la forma en cómo vas a inspirar a la gente, la forma en cómo la gente se va a inspirar a través de tu trabajo, y eso es lo que marca mucho la diferencia y por lo que muchos deportistas son alabados, son vanagloriados, porque no solo se queda en la parte de la cancha, sino trasciende a través de. Entonces, esa es la parte fundamental que nosotros debemos de desarrollar como psicólogos. Que tú entiendas que no solo fuiste un deportista o no solo eres un ingeniero, sino que eres un héroe.
Sí, en el momento de las lesiones, pues sobre todo las quirúrgicas, las que son más difíciles de corregir y de regresar al jugador al campo, pues viene todo este proceso de la lesión, de la cirugía, de la rehabilitación y finalmente volver al campo, ¿no? Platicábamos también que el cerebro protege médicamente, científicamente, y, por ejemplo, el niño que mete el dedo en el fuego, el cerebro aprende y dice, jamás lo vuelvas a hacer. Entonces, el jugador que regresa al campo, su cerebro le dice, ¿qué haces aquí? Aquí nos lastimamos, de aquí nos fuimos a un quirófano, de aquí estuvimos fuera, lloraste, sufriste, pasaron muchísimas cosas y aquí estás de regreso y el cerebro empieza a infundir esos miedos, esos temores. ¿Cómo puede superar un atleta esta situación, un jugador de fútbol americano? Lo principal es ir entendiendo que el miedo es una emoción. Ujú. Se presenta en 4 milisegundos, en menos de 4 milisegundos, y lo que hace es buscar esa parte de supervivencia. Ujú. Entonces, cuando el cerebro recibe un estímulo, lo primero que va a soltar es la parte de la adrenalina. Y cuando la adrenalina se sostiene por más de 3 4 segundos, ya empieza a bajar la adrenalina y empieza a segregar la parte del cortisol. ¿Esto qué significa? Esto significa que la adrenalina es ese shot de energía que te pone el clásico que todo el mundo pone el ejemplo, ¿no? La mamá que su hijo y puede voltear un bocho, sí, sin problema, en ese periodo corto. Ujú. Ya después de esos 3 4 segundos empieza el cortisol, que es la hormona de la parte del estrés, la parte del estar alerta, la parte de estar atento a todo lo que pasa. Ujú. ¿Cuál es el punto importante? El punto importante es que esa adrenalina, cuando tiene una dirección clara de lo que tiene que hacer la persona, entonces empieza a segregar, bueno, los neurotransmisores le empiezan a regular a través de la dopamina, que la dopamina es el neurotransmisor que te genera esa parte de placer por lo que estás haciendo. Y entonces segrega todavía esa parte, todavía mantiene esa adrenalina, toda esa energía y lo hace y hace a la persona explosiva. Entonces se enfoca tanto en la tarea que llega a entrar en ese efecto flow. Ujú. Si tú no tienes una dirección, o sea, si tú no sabes exactamente lo que tienes que hacer, si tú no tienes certeza, entonces en lugar de la dopamina, lo que empieza a segregarse es la serotonina, el neurotransmisor, para que regule los niveles de estrés. Y la serotonina es lo que te da como que esa calma, esa tranquilidad. Entonces empieza a elevarse para que pueda regular esos niveles. ¿Cuál es el punto importante? El punto importante es que cuando la serotonina empieza a subir, el estrés empieza a mantener y entonces empieza a entender la persona, empieza a reaccionar, empieza a pensar todo lo que le ha pasado. Ahí es cuando la lesión genera el trauma y donde el trauma hace que tú ya no te muevas. Entonces, ¿cómo le quitamos ese miedo al atleta dándole certeza de lo que tiene que hacer? O sea, cuando el atleta va a empezar con esa adrenalina y entonces es, tengo que jugar. Ajá, y ya me dieron la pelota, o ya salió el balón, o ya. Entonces, esa adrenalina, cuando el atleta sabe exactamente lo que tiene que hacer, ¡fum! Lo ejecuta, hace la jugada, pega, o le pegan, o hace la interacción. Entonces es cuando, ¡pum!, entra en estado flow y empieza a jugar otra vez. Y entonces ya el cerebro no tiene la secuela de la lesión, sino tiene la secuela de lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ya sabe qué va a pasar. Entonces no tiene que estar inventando, no segrega serotonina, sino se queda solo sobre la dopamina y entonces el atleta ya empieza a jugar otra vez. El problema cuando es cuando le das más de 4 milisegundos, porque después de 4 milisegundos la serotonina sube y entonces ahí es cuando viene esa parte de, oye, aquí te lesionaste, evítalo. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diseñado para el éxito, está diseñado para la supervivencia. Entonces, obviamente, lo primero que va a hacer es cuando tú lo veas y si no sabes cómo reaccionar, entonces en automático te va a paralizar porque dice, la vez pasada tú ejecutaste, te lesionaste y te rompiste, esta vez ya no. Entonces, para romper esa parte, tenemos que o sea, trabajar sobre la parte adrenalínica para que segregue la dopamina, no para que cambie el cortisol y segregue serotonina. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tú sepas exactamente lo que tienes que hacer sin dudar ni un solo segundo. Entonces, el quarterback sale, yo acompaño al quarterback, este cuate se mete, yo le pego a este cuate. Punto. Si yo tengo claro lo que tengo que hacer, entonces regresas rápido.
Pero si te dan esa parte, ¿y por qué muchos no regresan? Porque si te dicen, tienes que leer, si el de la derecha se va a la izquierda, pero el de atrás hace hacia adelante, entonces tú haces esto. Pero si el de la derecha se va a la izquierda, el de atrás se va hacia atrás y este se mueve acá y se saca el moco, entonces haces otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo pones a dudar, que en el momento en que empieza a pensar, dice, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué? Porque el cerebro en automático le dice, por mecanismo de defensa, te bloqueo. ¿Para qué? Para que te quedes parado y no te muevas y no te lesiones. Si tú te quedas parado, no te va a pasar nada. Y por eso es que muchas veces vemos atletas que se quedan paralizados o que dicen, no, ya no puedo, o es que no sé qué hacer, es que me da mucho miedo. Entonces, mucho de la clave está en empezar a darle certeza. Por eso, cuando tú le dices al atleta, vas a regresar, me diste la certeza de que sí. Y por eso es que empieza a moverse, porque ya trabaja desde la parte adrenalínica. Y es que cuando te conozco, te dije, necesito ayuda para mis pacientes para el momento en que vayan a regresar, porque veo que ahí se atoran mucho, veo diferentes formas de regresar, diferente intensidad. Hay jugadores que los operas, por ejemplo, la rodilla y cojean y les preguntas si les duele y no, pero igual es el cerebro protegiendo. Y yo tenía todas esas dudas y tú me dijiste, es que si me mandas al jugador en ese momento ya vamos muy tarde. Obviamente podemos trabajar, pero ya vamos muy tarde. Lo Ujú. importante es desde el momento en que se lesiona, ahí es donde debo de empezar. Ujú. Y a lo que voy ahorita es la multidisciplina que se habla en una empresa, en cualquier otro lado, pero en los deportes y en el fútbol americano. Y tú tienes una palabra muy interesante que es interdisciplina y me gustaría que platicaras de ella, por favor. Claro que sí, mira, la parte esencial para trabajar con un equipo de expertos, desafortunadamente en México nadie la trabaja. Estados Unidos sí la trabajan muy bien, que es la parte de ser interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ser interdisciplinario? Que llega el entrenador y te dice, a ver, doctor, ¿qué onda? ¿Cómo va Juan? Mira, Juan va a ser operado tal día, tal, 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 tal. Ok, a ver, psicólogo, ¿qué vamos a hacer con Juan para que su recuperación sea interesante? Ok, de acuerdo a lo que dijo el doctor y por el medicamento que le están dando, le metieron un poquito de antidepresivos, entonces vamos a subirle el ánimo, vamos a trabajar sobre esto y esto. Entonces, lo que yo sugiero es que si le vas a operar del tren inferior, entonces empiece a trabajar aunque sea tren superior, aunque sea nada más puro bíceps sentado. Ajá. Entonces, preparador físico, ya te dijeron qué puedes hacer. Entonces, tu preparador físico, ¿qué vas a hacer para cumplir con eso? Pues si se puede trabajar nada más de tren superior, entonces vamos a meterle una rutina de forma en circuitos a través de bíceps y tríceps. O no, ¿sabes qué? Como el doctor lo necesita o sea, lo necesita muy adrenalínico, muy positivo, entonces en lugar de hacerle circuito, lo vamos a hacer en series de pirámide, para que se sienta empoderado. Perfecto. Y ahora tú químico, ¿qué vas a hacer? Tú biólogo, ¿qué vas a hacer? Y entonces ya todo mundo empieza a aportar sobre el atleta. Eso es un equipo interdisciplinario. Un equipo multidisciplinario es nada más de, tú vas a consulta, perfecto, ya te atendí. Y después salgo de tu consultorio y ahora voy al consultorio del nutriólogo. Y los expertos nunca se conocen, sino todo es a través de lo que el atleta va refiriendo. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor tú no necesitas al atleta consciente de que puede terminar su carrera deportiva. Y yo como psicólogo le digo, ¿sabes qué? Es que tienes que ser consciente de ya acabó tu vida deportiva. Entonces tú lo necesitabas empoderado, tú lo necesitabas positivo y yo le quité toda esa posibilidad, ese positivismo, le quité todas las esperanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no conozco que tú lo quieres regresar a jugar y a lo mejor yo le digo, bueno, tú eres Juan, el deportista, pero ¿quién es Juan sin el deporte? Y entonces lo empiezo a trabajar desde una forma muy lógica de, pues si eres alguien en el deporte, también eres alguien sin el deporte. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo médico ahorita necesito que Juan el deportista enfrente la lesión porque Juan normal no la va a soportar porque Juan el normal corre el riesgo de ya no volver a jugar. Pero el deportista, con toda esa adrenalina, con toda esa mente positiva, con toda ese aura de optimismo, puede recuperarse y puede volver a jugar. Entonces yo le estoy quitando todo eso, si no estamos conectados. Entonces por eso es la importancia de ser un equipo interdisciplinario y no multidisciplinario. Y en ese sentido, como el americano es una interdisciplina,
pues no solo están los jugadores que son los principales, pero pues están los coaches, está el head coach, están los de posición, están los directivos, están los médicos, etcétera, ¿no? Los fisioterapeutas, toda esta interdisciplina. Y ahí entra el psicólogo del deporte también, ¿no? Ayuda a los coaches, bueno, principalmente a los jugadores que son los importantes, pero a los coaches, a los directivos, a los médicos y todo. ¿Cuál es, aquí en México vemos al psicólogo del deporte primero como un desconocido, después lo puedes ver como un gasto innecesario, después lo puedes ver como un lujo, en lugar de verlo como una necesidad real? Entonces, que nos platiques un poquito cómo funciona un psicólogo deportivo dentro de un equipo de fútbol americano o en un equipo deportivo. Acá la parte principal es ir entendiendo, sobre todo, más que los miedos, los traumas y todo eso, eso se va trabajando ya de forma particular. Cada uno de los deportistas se tiene que ir acercando, cada uno de los entrenadores se tiene que ir acercando en esas particularidades. ¿Dónde interviene realmente el psicólogo del deporte? Lo principal es en entender, uno, las emociones. Las emociones son 4: miedo, ira, tristeza, alegría. Porque son acciones, son reacciones innatas, irracionales e instantáneas. Entonces, todas las emociones que salen en la película de Intensamente 2 quedan descartadas porque Riley no nació con ellas. Y en la película 1 descarto el desagrado por nombre. Porque si es desagrado, es agrado, desagrado y es una función racional y entonces la sacamos. Entonces solo queda miedo, ira, tristeza y alegría. El miedo va a reaccionar mucho sobre la fuerza máxima. Siempre reacciona sobre fuerza máxima. Y parte de la incertidumbre. Entonces, ese miedo a no regresar es lo que te decía, ¿no? Es esa incertidumbre de qué va a ser de mi vida, voy a regresar a jugar, no voy a regresar a jugar. Cuando le da certeza, entra sobre la parte de la ira y deja de tener miedo. Entonces, esa ira es esa parte explosiva, esa parte de certeza, esa parte de convicción, esa parte vigorosa. Entonces el atleta desde ahí empieza en la fuerza explosiva a entrar en ese efecto flow. La tristeza es fuerza de resistencia. Es toda esa parte aeróbica donde tú empiezas a, ahora sí, no sé si les ha pasado, que cuando empiezan a hacer cardio, empiezan a pensar en todo y en nada a la vez. Es justamente porque entran en estados de reflexión, en esa parte de tristeza. Y la alegría es fuerza rápida, esa parte de circuitos, diferentes estímulos donde empiezas a ser creativo, donde dices, por aquí, por acá. Entonces, ¿por qué es importantísimo eso? Porque tú tienes que saber, el perfil de tu atleta. ¿Dónde se desempeña mejor? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, como un Tom Brady, que es un tipo que se mueve desde la ira, que es explosivo y que es de lecturas rápidas. Si yo lo pongo a tirar si yo le pongo un esquema desde el miedo, que son pases largos, ¿por qué? Porque es la parte impulsiva, pases largos, jugadas de una sola jugada, y entonces Tom Brady lo que pasó, empezó con Tampa Bay, jugando pases largos, jugadas de una sola, o sea, anotaciones de una sola jugada, y Tom Brady, los primeros juegos con Tampa Bay, fue un desastre. Y todo el mundo decía, ahí está su MVP, ahí está su GOAT, y dónde está, y que quién sabe qué. Entonces Tom Brady empieza a manejar un sistema de pases cortos y rápidos. Y regresa a Gronkowski. Y entonces empieza a jugar su sistema, pases cortos y rápidos, un esquema explosivo, y entonces vuelve en su primer año a ser campeón del Super Bowl. ¿Por qué? Porque el tipo con el perfil adecuado, en el sistema adecuado, te genera magia. El tipo adecuado en un perfil no adecuado no hace nada. Cam Newton es un tipo que juega desde la alegría, que es muy creativo. Y entonces a Cam Newton lo mandas a un sistema muy disciplinado, muy cortos y rápidos, muy explosivo. ¿Qué hizo Cam Newton? Cuando estaba en las Panteras, hizo magia. Y cuando estuvo en los Patriotas, murió. Entonces es ir entendiendo cuál es el perfil emocional de mi atleta, cuál es el perfil emocional de mi esquema, de mi sistema defensivo, de mi sistema ofensivo, para que entonces yo pueda ir ubicando a los mejores jugadores, para que yo pueda ir reclutando a los mejores jugadores o para que yo sepa cómo tengo que ir entrenando a los diferentes jugadores. Porque, por ejemplo, tú tienes a un tipo que es un perfil desde la tristeza, que es muy reflexivo. Llegas y le dices, oye, maldito desgraciado, bla, 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 bla. ¡Pum! El tipo se lo toma muy personal porque lo está reflexionando. Pero tú llegas a un tipo que es explosivo, que sí, coach, sí, coach, sí, coach, y le empiezas a decir una letanía de majaderías, lo empiezas a insultar, es más, hasta lo señalas y le dices, tú por tu culpa, y el otro, sí, coach, te volteas y el tipo, ¡pum!,
entra en esa agresividad que es en lo que tú estabas diciéndole todas esas groserías. ¿Para qué? Para que entrara en ese mood. Entonces, tienes que entender los momentos en los que tienes que estar desarrollando. Y hablando de momentos, tienes que encontrar también los momentos o los tiempos o los momentos psicológicos. Porque, por ejemplo, nos pasó, faltando 2 minutos, Burros Blancos va ganando. Interceptamos. Regresamos el balón a touchdown y nos vamos arriba de Burros Blancos por 4 puntos. Si fueron 4, no, 3 puntos. Nos vamos arriba por 3 puntos. Y entonces le damos la vuelta en menos de 1 minuto. ¿Sabes? Solo faltaban ya menos de 1 minuto faltaba en el reloj. Entonces todo el equipo, todo el estadio, ¡ah! Todos los jugadores se sienten Superman y todo. Entonces traes el momentum. En ese momentum lo que tú tienes que hacer es, ya les ganamos, pero no me interesa ganarlos. ¡Cómetelos! O sea, utilizar esa euforia, esa parte explosiva, esa parte impulsiva para destruir, porque te toca la defensa. Y lo que hacen los coaches es, cálmense, cálmense, todavía no se ha ganado nada, cálmense, cálmense. Y entonces tranquilizan a los chicos. Y cuando tranquilizas a los chicos empiezan a entrar en la emoción de la tristeza. Y entonces empiezan a reflexionar. Y tienes al quarterback que ha remontado 4 veces en la temporada. Y entonces empiezan a pensar que es posible que nos puedan sacar el juego. Y dicho y hecho, ¡pum!, nos sacan el juego en menos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque en lugar de desarrollar esa emoción, en lugar de explotar esa emoción y llevar a los muchachos los bajas a una emoción que los va a poner en una situación donde no los necesitas. Y entonces pierdes un partido. Otra experiencia que tuve, antes de un juego, les acaban de dar el desayuno. Y van a jugar contra el equipo, contra uno de los campeones, contra el campeón del año anterior. El campeón del año anterior juega de local. Y al momento de estar jugando de local, vas a jugar a las 12 del día. Que es un calorón infernal en la Ciudad de México, porque era en la Ciudad de los Deportes, era en el Estadio Palillo Martínez. Entonces no hay sombras en el Estadio Palillo Martínez, no tienes un vestidor donde puedan cambiarse los jugadores, sino tienes una carpita que les adaptaron. Entonces la carpa también va a estar calurosa, los jugadores vienen así como que adormilados. Y entonces llega el psicólogo y dice, vamos a hacer una visualización. Los acuesta y los pone a meditar y respiración y todo. ¿Qué haces? Lo que haces es, ¡fum!, los dormiste. Entonces llegan al estadio y llegan al estadio ¿cómo? Todos adormilados. Y entonces el primer cuarto te meten una paliza que ya en el segundo, tercer, cuarto ya no vas a recuperarlos. ¿Por qué? Porque los tienes que despertar, los tienes que activar y eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque aparte no hay sombrita, hay mucho sol, todos están acalorados, comieron un poco de pasta, entonces tienen los carbos un poquito altos, por lo tanto la emoción que se desarrolla es una emoción que te genera reflexión porque están pesados, se sienten pesados, tienen el mal del puerco y aparte los pusiste a meditar, pues entonces los jugadores no están en su estado óptimo. Entonces, ¿para qué sirve esa parte del psicólogo? Para ir entendiendo los detalles de cómo llegar a ese punto 100. O sea, ¿por qué? Porque tu preparación física, técnico y táctica es el 90% de tu performance. Pero el 10% es lo que define la medalla o no. ¿Por qué? Porque el otro equipo también se preparó muy bien. Y se preparó para que llegara a su máximo potencial. Entonces los dos llegan al 90%. El aspecto mental se cree que es mucho, pero es muy poquito. Pero ese poquito es el que define quién gana, quién pierde, quién toma la medalla, quién no. Por eso todo el mundo cree que es muchísimo. Y entonces no se preparan para esa parte. Otra, por ejemplo, hubo otra que esta es muy clásica en las infantiles, que los niños van muy, muy bien, van ganando y van a jugar la final, y eso me pasó a mí. Llegamos, por ejemplo, en la intermedia, llegamos eufóricos al estadio de Monterrey. Entonces llegamos todos, les vamos a ganar y les vamos a partir su y ya sabes, ¿no? Entonces Monterrey estaba como que caminando, estaban como que todavía ni siquiera vendándose, ¿no? Sino como que en el estadio, allá afuera del Estadio Tec, y nosotros vamos entrando, y entonces uno de nuestros amigos le dice, ¡ya se los cargó el payaso! Entonces, ¡pum!, nos subimos y todos, ¡sí, va! Y todos así. Y entonces veías en la cara de todos los jugadores esa ambición, esas ganas de comerte al rival. Y entonces nos dan unas cartas que nos escribieron nuestros papás.
Entonces nos dan las cartas, empezamos a leer la carta y entonces empezamos todos a llorar. Entonces de tenernos aquí, nos bajan aquí. Y empezamos el juego y lo terminamos 61-15. Entonces, el saber cómo jugar con esos aspectos es lo que hace la diferencia en un equipo profesional, en un equipo interdisciplinario, en que el atleta en ese momento logre creer que es un dios, que es un maldito héroe, que puede cambiar la historia, aunque la historia diga vas a perder, que pueda el atleta decir no me importa si voy a ganar o voy a perder, te voy a romper la... Hacemos una pausa solo para recordarte que soy el doctor Rodrigo Gutiérrez Corona, mejor conocido como el curandero, especialista en lesiones deportivas, sobre todo de fútbol americano. Sígueme en mis redes sociales y si tienes alguna lesión, nos vemos en consulta. Y por ejemplo, aquí en México, ¿tú cómo aprecias la psicología del deporte? ¿Simplemente la conocen, la aprecian, la valoran? Mira, aquí en México hay muy buenas psicólogas y psicólogos enfocados al deporte. Hay muy pocos psicólogos del deporte. ¿A qué me refiero? Muchos de los psicólogos y las psicólogas son muy buenos y todos los atletas y los entrenadores los quieren y las quieren muchísimo porque son las mamás de los jugadores. Ajá. O sea, el entrenador es el que agarra y te dice, tú, maldito desgraciado, no sirves para esto, ponte las pilas, da, 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 da. Y la psicóloga llega y dice, vente, chiquito, ay, no le hagas caso a ese coach tonto malo. Y entonces los reconfortan, los hacen sentir bien, les dicen, ay, visualiza que eres el mejor, ay, tú eres muy bonito. Y entonces, ay, vamos a hacer dinámicas para escribe ahí lo que más te gusta hacer, ay, escríbele un mensaje bonito a tu yo infantil y dinámicas así que te hacen sentir el hijo. Y entonces te hacen sentir bien. ¿Te ayudan? No, pero te hacen sentir bien. Y todas las psicólogas y psicólogos que yo he visto trabajar acá en México, la mayoría son así. Son unas muy buenas mamás. Y por eso las quiero, por eso las aprecio, por eso digo que sí me ha funcionado muchísimo su trabajo. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien. Pero ninguno de esos psicólogos te hace sentir un maldito guerrero desgraciado que ahorita se quiere comer el mundo. Y entonces por eso es que en situaciones de mucha crisis, esos atletas nada más dicen, ¿sabes qué? Ese es tu problema, no es el mío. Ajá. Yo vine a hacer mi máximo rendimiento. No vine a ganar. Yo vine a superarme. No, güey. Hay veces que necesitas salir a ganar. Necesitas salir como un maldito loco asesino, porque si no, el otro te va a ganar. Y eso, esos tipos de psicólogos no lo saben entender. Muchos de esos psicólogos no entienden que es importante también para el entrenador mentarle la madre al jugador. ¿Por qué? Porque me siento tan frustrado que si no le miento la madre, no puedo pensar en la siguiente jugada. Y también por eso es muy importante que tú trabajes con los coaches, ¿no? Exacto. Porque el coach adopta esta figura del psicólogo de muchas cosas, ¿no? Sí. Aquí en México sobre todo, también esa figura paternal, ¿no? Sobre el jugador, pero a veces no tiene las herramientas. Tiene las herramientas para entrenar, para coachar, porque es un profesional y para eso se preparó, pero no para la parte psicológica del jugador. Y por eso también es la importancia de trabajar con el head coach, con todos los coaches y Exacto. A ellos les empiezas a ayudar a entender cómo manejar las emociones de los atletas. O sea, ¿por qué meter ritmo de juego? ¿Por qué romperles el ritmo? ¿Por qué pedir tiempo fuera desde la parte psicológica y no táctica? ¿Por qué de repente sí es bueno gritarles? ¿Por qué ahorita mejor quédate callado? Entonces, el que ellos vayan entendiendo esos matices hace que el atleta, porque aquí hay algo muy importante, mi curandero, la confianza y la valentía no son conceptos tanto meramente mentales, que yo diga, valentía y visualiza y genera. No, no, no. La valentía y la confianza es un constructo técnico-táctico. Si tú técnicamente sabes hacer las cosas que tácticamente te piden y tácticamente tú entiendes cómo vas a lograr el ganar, entonces tú tienes la confianza. Ajá, por ejemplo, ¿por qué los atletas tienen confianza cuando van a jugar contra equipos muy fáciles? Porque saben que si ellos ejecutan esto y esto y esto, va a ser touchdown. Pero cuando juegan contra equipos más difíciles, ay, es que no sé si la jugada 2X patito va a salir o no, porque el otro también es bueno.
Pero si yo técnicamente sé que le voy a ganar al de enfrente y yo tácticamente sé que le voy a ganar al de enfrente, entonces empiezo a crecer en confianza y en valentía y me atrevo a hacer cualquier cosa. Si me han aventado en la semana 20 pases y de 20 pases 18 los he agarrado con una mano, el día del juego que me avienten un pase lo voy a intentar con una mano y voy a tener la confianza y no voy a dudar de hacerlo. Entonces, si nosotros le logramos transmitir al entrenador que él genere bien esa parte de seguridad, o sea, que le diga, mira, técnicamente estás preparado y tácticamente si haces esto vas a ganar, el atleta fluye y entra en estado flow y hace un juego impresionante. Pero si el jugador tácticamente no tiene certeza de qué es lo que va a esperarse, por eso es que falla. ¿Por qué muchos equipos fallan aquí en México y no pueden enfrentar, por ejemplo, a un equipo como Monterrey? ¿Y por qué Monterrey siempre gana? Porque Monterrey en los 90s y en los 2000s, del 2010 para abajo, Monterrey jugaba lo mismo. Tú ya sabías que iba a jugar. ¿Por qué no lo podías parar? Porque los tipos lo ejecutaban perfectamente. Técnica y tácticamente sabían exactamente lo que iba a pasar en cada momento. Por eso no le ganabas a Monterrey, aunque supieras qué jugada venía. Y el que lo pudo desarrollar, el que pudo determinar, mira, así, si tú haces esto, así, 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 con esta técnica, los vas a destrozar. Los destrozaron los Borregos del SEM en el 2000, después en el 2003, y después el Tec Toluca y los Aztecas de la UDLAP. Ya sabían cómo, y los destrozaron. Pero es tener esa certeza técnico-táctica. Sí, digo, hablando un poquito de lo mismo y de otro tema, cuando yo estoy en quirófano, lo peor que puedo hacer es ponerme a pensar. Tengo que llegar completamente listo, desarrollar mi táctica, ajustarme a ciertas situaciones en ese momento, pero en el momento en que me pongo a pensar puedo dudar y si dudo, entonces voy a ejecutar mal. Y así es el deportista, ¿no? El deportista no que es una máquina, porque obviamente estamos hablando de emociones, Ajá. pero tiene que tener esa capacidad de solamente ejecutar, razonar, ajustarse y todo, pero no detenerse a pensar de más, porque hablas de esto, ¿no? En ese momento entra el miedo y todo se puede echar a perder, ¿no? Exacto, y lo mismo los coaches. O sea, el coordinador de ofensivo no puede estar haciendo 3 funciones a la vez. El coordinador ofensivo nada más es esta jugada, ¿qué voy a mandar esta jugada? ¿Cómo me ajustaron? ¿Cuál es la siguiente jugada? O sea, solo tiene que estar pensando en jugadas. La ejecución, por eso tienes coaches de unidad, porque la ejecución, si salió mal la jugada, el que regaña es el coach de unidad. El coordinador ofensivo y el head coach no regañan. ¿Por qué? Porque tienen que estar en la siguiente jugada, en la situación de juego, en qué está pasando. Y ellos son los que tienen que estar conscientes de todo esto para que el atleta no piense. Si tú me adelantas, yo te puedo, y creo que yo sí tuve la fortuna de escuchar a un head coach de college, de nivel 1, de división 1, y él decía, te vas a reír, pero todas esas mafufadas que ustedes hacen de carteles y y ajustes y si él se sube, tú bajas y si él hace una vuelta entera, tú haces una vuelta y media y entonces y lecturas complejas, de uno no las hace. De uno nada más le dice, él se abre, tú entras. Si él abre, tiras adentro. Lecturas tan simples que por eso es que pueden desarrollar magia una vez que ya tienen el balón en sus manos. Porque ya no tienen que estar pensando en 1000 cosas, sino simplemente lecturas básicas, lecturas rápidas. En el Tocho Flag, mucho más importante eso. O sea, tú generas lecturas complejas y eso es lo que pasa en el flag en México. O sea, por eso me reía muchísimo cuando, ¿cómo se llama? En el Mundial, ¿cómo se llama? Perdieron contra Italia. Porque Italia, el coreback de Italia, o sea, tan descarado, ni siquiera con su muñequera acá. No, 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 sacó la libreta, o sea, una libreta. Y el tipo decía, miren, así, y decía lecturas básicas. Entonces sacaba el coreback esto y lo único que hacía era, ¡fum! Ni siquiera se esperaba ni corría coreback, ¡fum! ¡Pum! Lecturas básicas. Italia les gana y se mete a las medallas. Y los de aquí ajustando en, no, 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 tú muévete acá y acá y acá y si hace esto, pum, 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 pum. Y lecturas tan complejas que tienes que apelar al talento para que salga, pero no al sistema. Y, por ejemplo, ya ahorita que eres psicólogo deportivo,
porque me dices, está un poquito mal dicho, mal enfocado decir psicólogo del deporte, psicólogo deportivo, y ves las cosas diferentes, ¿no? Y conforme tienes más experiencias, mucho más. ¿Y cómo ves toda esta parte emocional, mental de ahorita a cuando tú estabas de atleta? ¿Qué hay ahorita que no había en ese momento? O en ese momento que le hubieras dicho a ese Akira que jugaba, cómo lo hubieras despertado, motivado, no sé. Fíjate que es una pregunta bastante hermosa. Mira, hasta me puso la piel de gallina. Lo que yo le hubiera dicho a ese Akira atleta es: sé un héroe. ¿Por qué? Porque normalmente me enfocaba en ser la estrella, ¿sabes? En brillar, en hacer la jugada grande, en tratar de ser el mejor dentro del campo. Y lo que yo le diría es: no, sé un héroe. ¿Cuál es el héroe? El héroe es aquella persona que no se rinde, aquella persona que busca soluciones, aquella persona que no deja de pelear ni un instante y que empieza a desarrollar a sus compañeros. ¿Por qué? Porque la estrella brilla él solo. Entonces tratas tú de agarrar el pase y tú quitarte a 20 y ¡pum! Y entonces un héroe, ¿qué sería? Sería el que: hey, voy atrás de ti, gordo. Voy atrás de ti, gordo. Ajá, te lo voy a poner a la derecha. Si es que mándalo de pompas. Y entonces el empezar a generar esa mística, ese conjunto. Y esa es la parte esencial que tiene o mi diferencial con muchos otros psicólogos. Porque muchos otros psicólogos a lo mejor también fueron atletas de alto rendimiento, pero se olvidaron de sentir como atletas. Entonces, por ejemplo, yo sé que sientes unos malditos nervios que dices: quiero gritar, quiero vomitar, y por ejemplo, estás así, ¿no? Y entonces mi necesidad es estar así, es gritar, es ¡ah! Y normalmente el psicólogo te dice: no, respira, relájate, enfócate. Yo lo que le digo es: no, güey. Grita, muévete, echa desmadre. Es mejor que eches desmadre a que trates de concentrarte, a que trates de... ¿Por qué? Porque es mi necesidad, güey. Ajá. Entonces, cuando yo me muevo, y entonces muchas cosas que el mismo atleta, lo que comentábamos fuera de cámaras, ¿no? El atleta te dice: es que ya no puedo más. Sé que ya no puedes más, marica. Y a mí no me importa eso. Vas y lo haces. ¿Por qué? Porque lo necesitas escuchar. Cualquier otro psicólogo te diría: no, descansa, no, 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 a ver, vamos, relájate. No, pues si no fue hoy, será otro día. No, es hoy. Ajá, entonces, esa parte de ir entendiendo los momentos, esa parte de yo sí sé que se siente querer vomitar. ¿Y por qué no vomito? Pues porque si lo vomito ahorita saco todo y lo que necesito es tener esa tensión para que en la primera jugada vaya y ¡pum! Le rompa el hocico al de enfrente, lo mande de pompotas y entonces me empodere y dé el juego de mi vida. Y hablando de empoderamiento, vimos algo reciente en el fútbol americano colegial con la historia de Fernando Mendoza, que es algo enorme, y a mí me llama la atención cómo su head coach, cuando lo recluta, le dice: voy a hacer de ti la mejor versión. No le dijo otra cosa. Y Exacto. ahora sabemos la diferencia física, económica, etcétera, que existe entre el fútbol americano colegial nuestro y una División uno de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuál es la parte mental, emocional, psicológica que es importante allá en Estados Unidos y que descuidamos aquí en México? Fíjate que una de las partes principales, desde la parte mental, es ir entendiendo al atleta. Porque acá nosotros pensamos que todos se manejan igual. Ujú. Y entonces es: no, no le voy a dar privilegios a mi estrella. No, sí tienes que darle privilegios a tu estrella y tu equipo lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque también tienen que saber que cuando esto esté, él tiene que responder. Porque por eso se le dio. Ujú. Entonces, la parte importante es, en Estados Unidos se trabaja mucho sobre el resultado. ¿Cómo vamos a llegar al resultado? Y aquí en México ya se ha dejado de trabajar mucho por el resultado, se está trabajando mucho por el rendimiento. No está mal, porque el rendimiento te va a llevar eventualmente al resultado. Pero si tú dejas de ver el resultado, el necesito ganar, ¿cómo demonios hago para ganar? Entonces te enfocas nada más en el rendimiento y por eso es que dices: es que jugamos bien, es que mejoramos, es que pues, a nosotros nada más nos dieron 5 becas, al equipo de enfrente le dieron 50 becas, pues por eso perdimos. No, intenta ir a ganar.
¿Por qué? Porque para eso te están pagando. Y entonces tú tienes que buscar la forma, la forma creativa de ir moviendo las piezas, de ir encontrando la forma de ganar. Porque en el momento en que tú ganas, entonces empiezas a desarrollar ya esa parte de que el atleta quiera buscar esa ambición. Porque si no, simplemente se queda con, pues mira, ya tengo presupuestado que voy a perder contra Monterrey, ya tengo presupuestado que voy a perder contra Puebla y los otros dos los voy a ganar y pasamos a playoffs y con eso ya ganamos. No. ¿Cómo demonios con lo que tengo voy a explotar a la gente? ¿Cómo voy a trabajar con la gente? ¿Cómo me voy a dejar ayudar con expertos? Porque te lo juro, y yo lo he, porque lo hemos vivido, curandero. Ajá. O sea, no es cuestión de dinero porque yo te puedo apostar que si, por ejemplo, Águilas Blancas, que fue donde saliste, llega y te dice, curandero, échanos la mano, tú vas a decir, pues va, a ver, mientras yo pueda, porque también tengo que comer, pero no necesitas pagarme por una playera, por una sudadera, por una chamarra de las blancas y regresar al campo, yo me rifo. Y así como tú, yo también. Ajá, porque yo se los dije mucho a la gente de Águilas Blancas. Yo salí de Águilas Blancas. Mi papá es Salón de la Fama de Águilas Blancas del fútbol nacional. Y yo les dije, yo quiero no regalar, pero sí quiero trabajar con los muchachos. Ajá, quiero que Águilas Blancas otra vez regrese a ese punto. Sí, nosotros te avisamos. Oye, ¿cuántas veces te va a venir a tocar la puerta un tipo que ha trabajado con campeones olímpicos y ha desarrollado campeones olímpicos? Y sin embargo contratas a otro psicólogo que está ahí y que fa. Ajá, contratas a otro médico que fa. Pero no contratas a la gente que está dispuesta a desarrollar algo contigo. Ajá. Y así como yo te puedo encontrar, te puedo mencionar que va a haber contadores que van a decir, güey, yo te ayudo con tu parte financiera. Va a haber mercadólogos que te van a decir, güey, yo te hago una campaña para el equipo. Y va a haber mucha gente que quiere trabajar con la gente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el fútbol americano en Estados Unidos sí entiende la importancia de sumo. Y el fútbol americano aquí en México es, yo soy el más chingón, yo soy el experto, tú que me vas a venir a enseñar, mi staff es a la mierda todo. Y así son. Y tú lo sabes. Tú vas con un head coach, oye, mira que tengo este proyecto, déjalo veo, deja ver con mi directiva. Y la directiva, no, así estamos bien. ¿Tú crees que no hay exjugadores en los Tecs de Monterrey que regresarían a desarrollar cosas gratis? Exjugadores de Pumas lo hacen. Y aún así no los dejan hacer tantas cosas que podrían hacer la gente de Pumas. Y entonces no dejan que... ¿Cuál es la diferencia ya? Hay un grupo de exjugadores, hay un patronato en Estados Unidos que aporta cantidades idiotas de dinero. Y te puedo apostar que aquí en México hay la misma disposición, pero no los dejan. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde esa parte mental? La necesidad del resultado, la necesidad de ser mejores. Aquí en México no quieren ser mejores, simplemente le quieren ganar al de al lado. La LFA tiene un potencial inmenso y no lo explota. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha acercado a desarrollar a los atletas en Liga Mayor. ¿Qué es lo que hizo la NFL? Empieza a donar ciertos dineros, empieza a apoyar a programas, empieza a apoyar a D1, D2, D3. ¿Para qué? Para que desarrollen mejores jugadores. ¿Por qué? Porque si tienen más nivel los jugadores, cuando los reclute para la NFL, esto va a ser un negociazo. Y la NFL se preocupa mucho por el college y el college se preocupa mucho por la NFL. Y aquí en México tú le dices a la LFA, oye, ¿ya volteaste a ver los programas? Y, no. Oye, déjate ayudar. No. Entonces, esa parte de la grandeza, yo creo que es el principal punto de diferencia entre el deporte en Estados Unidos y el deporte en México. Mientras allá lo están viendo cada vez ser mejores, ganar dinero, vivir de eso y vivir bien de eso, aquí solo te conformas con un... Pero no buscan inversión, no buscan el desarrollo, no buscan esa parte de grandeza. Ese yo creo que es la principal, desde la parte mental, la principal diferencia entre el colegial y el profesional en Estados Unidos y aquí en México. Si nosotros logramos entender esa grandeza y buscar esa grandeza,
Entonces vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a exigirle a entrenadores mejor preparados, médicos mejor preparados, psicólogos mejor preparados, nutriólogos. Vamos a empezar con publicidad, vamos a empezar a jalar dinero, vamos a empezar a desarrollar cosas impresionantes. Oye, y hablando de un poquito ya para el cierre del programa, platicábamos también hace rato sobre el fútbol americano, como a veces es un poquito antimédico, Ajá. también es un poquito antimental, emocional, pero al final es para mí el mejor deporte del mundo y deja unas enseñanzas de vida, ¿no? Muchísimo. Entonces, quisiera saber qué enseñanzas de vida hasta ahorita te ha seguido dejando el fútbol americano. Sobre todo y la más importante, la que te he venido comentando todo el tiempo, sé un héroe. O sea, he visto chicos que los metieron de tercer equipo, que es el chico que nunca se ha rendido en su vida y que un día, nada más por no rendirse, por aferrado, cambia la historia. Ajá. Esa historia de Rudy, ¿no? Esa historia, o sea, en el fútbol americano sí se da esa parte del chiquito que persevera, en algún momento llega y la rompe. Ajá. ¿Por qué? Porque hay momentos donde las estrellas ya no quieren, no pueden, no saben. Y necesitas a veces un tipo que no tiene ni maldita idea de, pero simplemente que tenga un corazón para atreverse a cambiar la historia. Entonces, eso es el fútbol americano. El fútbol americano cambia la historia con un solo momento. Ajá. Un solo pase hace que un equipo que va perdiendo por 20 puntos cambie y remonte y te haga el juego más maravilloso de la historia. En un segundo tú todavía puedes estar muriéndote y te dan la vuelta. Y eso es la parte importante. Un héroe. No necesitas un héroe que se atreva a hacer las cosas. Esa es la enseñanza principal. Uh-huh. No trates de buscar hacer estrellas. Trata de tener héroes en tu equipo. Porque el héroe cambia la historia. La estrella solo te hace el juego, pero no te cambia la historia. Entonces, ese yo creo que es la principal enseñanza del fútbol americano. El ser héroe. Ok. La verdad es que me dan ganas así de seguir platicando, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí. Te aprecio, te admiro y me gusta esta parte de poder que la gente conozca qué es un psicólogo deportivo, cómo puede aportar un psicólogo deportivo a toda esta interdisciplina y pues que la gente sepa quién eres tú como persona, que eso para mí es muy, muy importante. De nuevo te agradezco mucho que hayas estado aquí y pues disfruté mucho esta plática. Nada, muchísimas gracias a ti, mi curandero. Un abrazo a todos y mucho éxito en todo lo que venga. Gracias.